Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Horacio Santoro, soy presidente de APEF. Este es un evento más del ciclo nacional virtual de psicoeducación familiar. Le agradezco la presencia del doctor Gargolov, que es el organizador de este ciclo. Y en esta oportunidad nos toca a APEF llevar adelante este evento con un tema que para los que recibimos o estamos con la psicoeducación es muy interesante, porque es como psicoeducar a nuestros familiares, digamos, ¿no? El título de la charla es Psicoeducación de Usuarios, y está a cargo de dos integrantes del grupo de APEF, que son Cecilia de Caminada y Eduardo Herrera. Así que, Cecilia, adelante, todo tuyo. Muchas gracias, Horacio, por la presentación. Estuve pensando en la mejor manera de introducir el tema, porque psicoeducación para usuarios o para personas que tienen una enfermedad no es algo tan usual. Hablamos mucho de psicoeducación para familiares, psicoeducación para personal de la salud, pero muchas veces no hablamos de psicoeducación para la persona que está atravesando todo eso. Así que me pareció que la manera más adecuada era empezando definiendo qué es psicoeducación y de quiénes hablamos cuando hablamos de usuarios. Así todos podemos estar hablando de lo mismo al mismo tiempo, ¿no? Sí les voy a pedir que como se está grabando, esperen hasta el final para hacer las preguntas o las vayan haciendo por el chat para que no se corte la grabación para poder después subirla a YouTube. Muchísimas gracias. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de psicoeducación? Estamos hablando de la educación o el proveer información, ¿sí? Que se ofrece a personas que son, que tienen un trastorno psicológico psiquiátrico, a sus familiares o a la comunidad que les rodea, que tiene que ver específicamente con esa situación. No es solo para esquizofrenia, no hablamos de psicoeducación solo para la esquizofrenia. Podemos hablar de psicoeducación para familiares y personas que tienen trastorno bipolar, como hacen nuestros compañeros de FUBIPA. Podemos hablar de psicoeducación para padres y personas que tienen cualquier tipo de trastorno del desarrollo. Podemos hablar de personas y familiares y comunidades, que me olvidé de nombrar las primeras dos, y comunidades de personas que tienen quizás alguna discapacidad intelectual, no solo psiquiátrica o mental. Así que en sí, la psicoeducación, que no es potestad solo de la esquizofrenia, es educarse o recibir y dar información acerca de algo en particular que en general no se tendría ese conocimiento si no fuéramos quizás especialistas en el tema. Siempre empezamos las reuniones con una pregunta que a veces sacude un poco a las familias, que es, ¿qué sabíamos de esquizofrenia antes de entrar en este circo en el que estamos ahora, ¿no? Eh, Así que, ya sabiendo qué es la psicoeducación, ¿quiénes son los usuarios? ¿De quiénes estamos hablando cuando hablamos de psicoeducación para usuarios? Bueno, cuando hablamos de psicoeducación para usuarios, estamos hablando de personas que atraviesan un ciclo de su vida en el sistema de salud mental, que no es necesariamente un hospital monovalente, como puede ser el Borda, el Moyano, el Tomás García, el Alvear, o cualquiera que esté en el país y en el mundo. Estamos hablando de una persona que por su situación de salud mental tiene que atravesar los distintos estadios de nuestro sistema, que mucho hay para decir, pero no es el tema de esta charla, por supuesto. Entonces, la Asamblea de Usuarios del Sistema de Salud Mental elige nombrarse como usuarios para eliminar o quizás comenzar a borrar el estigma que tiene enfermos, pacientes, locos, un clásico, los esquizofrénicos, los bipolares, ¿sí? Toman esta idea de somos personas y además resulta que tenemos una enfermedad, ¿sí? Y como en Argentina adherimos al Tratado de Derechos de las Personas con Discapacidad, siempre
vamos a usar la identificación que usan las personas. Entonces, cuando hablamos de usuarios, estamos hablando de usuarios del sistema de salud mental. No específicamente esquizofrenia, puede ser otra vez cualquier persona que lo esté utilizando para una psicosis, una neurosis, algo temporal o algo permanente. Cualquier persona. Ahora, yendo más a lo específico, vamos a hablar de qué es la psicoeducación para personas que son usuarias del sistema de salud mental que están diagnosticadas con esquizofrenia o trastornos psicoafectivos. Porque en el DSM, que es el libro que diagnostica, podemos decirlo de alguna manera, que usan los psiquiatras, la esquizofrenia y los trastornos psicoafectivos están agrupados juntos, ¿sí? Varía de número a número, 3, 4, 5, 6, pero podemos tener algunas referencias dentro de lo mismo. Y acá yo creo que hay bastantes familiares que ya vinieron a otras reuniones de familiares, que nos están escuchando por primera vez sobre la psicoeducación, saben que la información y el conocimiento es la herramienta más útil que tenemos las personas. Porque entrar al mundo de tener que gestionar medicación, tratamientos, psiquiatras, hospitales, internaciones en algunos casos, o todas estas cosas, es muy difícil sin saber nada sobre la esquizofrenia, sobre nuestro sistema de salud mental, sobre cuáles son tus derechos, sobre qué podés exigir y qué cosas no vale tanto la pena exigir, sobre cómo se exigen también. ¿Sí? La psicoeducación no es solamente aprender la diferencia entre un síntoma negativo y uno positivo, o la diferencia entre un delirio y una alucinación. ¿Sí? Es aprender todo un nuevo sistema de hacer las cosas que cuando las personas se quedan afuera, ciertamente su vida es más difícil. Eso lo hemos visto en todos los grupos, quienes coordinamos. Bueno, Eduardo también coordina hace muchísimos años como yo. Las personas, cuando tienen psicoeducación, sus vidas van mejorando, lentamente, por supuesto, como todo en la vida, pero mejoran. Ahora, como APEF, como ONG, como organización, nos juntamos y dijimos, los familiares tienen su psicoeducación, los psiquiatras van a la facultad y aprenden. Las personas que son diagnosticadas, ¿dónde aprenden sobre sí mismas? Y ahí es donde nos miramos las caras, por Zoom, por supuesto, porque no nos podemos juntar, y dijimos, la psicoeducación para usuarios es la tercera pata que le está faltando a este tratamiento integral. No podemos hablar de autonomía de las personas, de derechos, de lo que sea, si no les damos las herramientas a las personas que son protagonistas de la situación. Hace poco estuvimos participando en una jornada que organizó la Universidad KS, muy interesante, sobre estigma, sobre esquizofrenia, y hablábamos de lo difícil que es para la familia recibir un diagnóstico cuando lo recibimos, pero qué difícil que es para las personas que escuchan, vas a tener esquizofrenia para siempre. Esto es un diagnóstico para siempre. Es crónico, puede empeorar, puede mejorar, pero no va a desaparecer. ¿Y qué herramientas tienen esas personas el día que les diagnostican? Realmente yo creería que ninguna. O sea, los psiquiatras, psicólogos y profesionales de la salud mental que se ocupan de la psicoeducación de sus pacientes, en este caso uso pacientes porque hablo de los profesionales de la salud mental, en general no tienen un tiempo dedicado a educar a sus pacientes sobre su enfermedad. Y si lo pensamos en algún punto, en las enfermedades psiquiátricas y mentales en general, voy a hacer una comparación, una simple comparación. Aclaro, las personas que sufren de alcoholismo tienen grupos donde ir, donde tienen pares que hablan el mismo idioma y entienden las experiencias y pueden compartir. Las personas que tienen un consumo problemático de sustancias tienen donde ir también, tienen un lugar donde sus experiencias son compartidas. Ahora, las personas con esquizofrenia, ¿dónde se encuentran con sus pares? Si no es de casualidad, en un taller de literatura, artesanías, cocina o lo que corresponda. No hay un lugar destinado a su psicoeducación, que por otro lado también significa que no hay un lugar destinado a su sociabilización con sus pares.
simplemente no lo hay. Y si vamos a hablar de una enfermedad que tiene ciertas o grandes dificultades con la voluntad y comenzar cosas, no podemos dejar en las manos, solamente en las manos de los usuarios, en la creación del grupo. Si nosotros somos quienes tenemos la información, ¿por qué los usuarios tendrían que empezar desde cero? No tendría ningún sentido, sería hacerles pagar un derecho de piso que no tiene ni pies ni cabeza, crear el conocimiento desde cero, cuando ya lo tenemos. ¿Sí? Esa sería como la primera parte y si queremos la justificación de por qué tiene que existir y por qué tienen que existir los grupos de pares de psicoeducación para usuarios. Ahora, ¿cómo funciona? O sea, porque yo me imagino muchas personas que están presentes y dicen, pero yo no sé cómo haría si mi hijo, mi hija, mi hermano, mi hermana, mi tío tiene que ir a un grupo, y de qué van a hablar, y qué van a decir, y se van a decir, y van a alentarse, ¿qué va a pasar? O sea, me imagino la incertidumbre. Y como el primer día que fue quizás al psiquiatra o al psicólogo, ¿qué le va a decir? ¿Qué va a pasar? Sobre todo porque muchos hemos experimentado, psiquiatras y psicólogos, que nos dicen, no, no le digas mucho, no, no le dejes leer el prospecto de la medicación, no, no le quieren decir su propio diagnóstico, dicen que no es el momento, y yo acuerdo que a veces no es el momento, pero los derechos de las personas no se anulan el día que tiene un diagnóstico. Eso no es así, sigue siendo una persona con derechos y con necesidades y con necesidad de apoyo. ¿Sí? Entonces, si vamos a hablar de autonomía, si vamos a hablar de felicidad, si vamos a hablar de libertad y todas estas cosas con las que a veces nos llenamos la boca, yo diría que hay que poner las manos donde ponemos la palabra, ¿sí? Y el lugar del par, cuando hablo de par, digo de igual a igual, ¿sí? No de uno superior que le enseña a un inferior. Yo quiero, no sé si muchos han visto entrevistas, probablemente sí, a Galeano, donde dice que cuando uno hace caridad hay una mano que está arriba y una mano que está abajo, y la mano que está arriba siempre está arriba. Bueno, cuando hay pares, no hay manos arriba y manos abajo. Hay gente que comparte o no sus experiencias y ayuda desde la experiencia y la anécdota, que tantos años nos han dicho que las anécdotas y la experiencia palidecen frente a la ciencia y los datos duros, cosa con la que claramente en APEP y en nuestras reuniones familiares no estamos de acuerdo, que la ciencia esté superior a la experiencia, bajo ninguna circunstancia. Eduardo, cuando quieras interrumpirme, vos sabés, es todo tuyo el escenario. Yo, sabés que puedo seguir hasta mañana, 6:30. No, te dejo nomás, seguí más o menos. Cuando veas que cerrás, me pasás así me ubico en otra parte. Cerramos, qué difícil. Entonces, como para que yo quiero que se entienda muy bien el concepto de lo que estamos planteando. ¿Por qué la psicoeducación para usuarios es respetar a la persona, darle la entidad que merece, ayudarle a trabajar en su autonomía y ayudarle a formar una realidad que probablemente no sea la que sus familiares esperaban, la que esa persona esperaba, la que la comunidad o la sociedad esperaba, pero que va a ser de esa persona? ¿Sí? A veces en los grupos de hermanos, yo tengo la suerte de poder coordinar el grupo de pares, donde estamos hermanos, parejas, amigos, etc. Hablamos de cómo la autonomía no se ve igual para todos. La felicidad no se ve igual para todos. La vida no es igual para todos. Y acá ni siquiera nombramos la esquizofrenia todavía. Si además le sumamos una persona que puede haber tenido una crisis, 2, 100, no importa la cantidad. Quizás su autonomía se vea distinta, pero eso no la hace menos válida, ni menos importante, ni menos vital, ni menos derecho de esa persona. Entonces, en un grupo de psicoeducación para usuarios, lo vital es, y va a ser en el futuro, en su existencia, el par a par. Lo que no significa que no haya gente que pueda ayudar a coordinar, a hacer este traslado de conocimiento, a identificar líderes natos dentro de los grupos. Esto no significa
abrir un Zoom, dejar que cualquier persona se una y que sea lo que el universo quiera. No, no estamos planteando anarquía bajo ninguna circunstancia. Estamos planteando un espacio donde las personas puedan decir incluso lo peor de su enfermedad y que alguien le diga, ¿sabes qué? Tenés razón. ¿Sabes qué? Que alguien pueda decir, odio esto, odio la enfermedad, odio lo que me está haciendo, extraño la persona que era. Yo estoy citando a usuarios que están en APEF, que han podido sacar esto de su pecho, que pueden incluso decir, yo extraño ser, me voy a usar mi nombre de ejemplo para no nombrar a nadie, extraño ser la Cecilia de antes, ¿sí? Con sus capacidades y con sus defectos, extraño ser la Cecilia de antes, ¿sí? Yo trato de citar y siempre me uso a mí de ejemplo para no romper la confidencialidad de nadie, por eso siempre soy yo el ejemplo. Entonces, lo vital del grupo, ¿qué es? Alguien que ayude a coordinar, alguien que transmita el conocimiento y alguien que identifique líderes natos. Porque ¿qué es lo importante de los grupos? Que el día que quien lo creó se vaya, el grupo pueda seguir funcionando. Que no dependa de alguien, que no dependa de que Cecilia esté de buen humor, o de que Horacio quiera abrir el Zoom, o de que Eduardo tenga ganas de dormir una siesta a esa hora justo. No, el grupo tiene que sobrevivir, por decirlo de alguna manera, por sus propios medios, ¿sí? La autonomía del grupo va a ser la autonomía de sus miembros en algún punto, ¿sí? Incluso la autonomía de decir no quiero venir más, la autonomía de decir no quiero, porque hace un rato yo estaba escuchando otra clase de otra persona que decía el ser sujeto también es tener derecho a decir que no. Y yo decía, absolutamente, absolutamente. También tiene que decir, no, este grupo de porquería no me interesa. Este taller de cocina, este taller de literatura, no me interesa. No me importa que sea para personas con esquizofrenia. A mí la literatura no me gusta. Y eso es ser un sujeto de derecho. Es decir, no. Y lo importante que es, cuando hablamos de pares, porque también en esta clase yo escuché algo y dije, yo tengo que transmitirlo a la gente que está en este grupo, porque les va a servir mucho. ¿Qué dice? El que nomina, domina. El que pone el nombre, domina la situación. Por eso es tan importante cuando las personas se denominan como usuarios, como persona con discapacidad, como X, como Y, Z, respetar eso que nos está indicando que desea sobre su propia identidad. Entonces yo repito, el que nomina, domina también. Y esto es en la vida, no es solamente en la esquizofrenia. Eso lo sabemos seguro. Eduardo, te voy a pasar el micrófono y después te voy a interrumpir seguro. Pero Bueno, dale, para que no se aburran de mí. dale. Sí, realmente hoy te pedí que empezaras para ver dónde nos íbamos a ubicar, porque es tan amplio el hablar de psicoeducación al usuario, digamos, y quizás quiero recordar una frase que empecé cuando hablamos de, digamos, de ayudando, en la conferencia de ayudando al cuidador, digamos, de cuidar al cuidador, que en ese momento yo traté de expresar una frase que decía, que venía de Hipócrates, ¿no? Que antes de curar a alguien, pregúntele si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Y esta frase llevó un poco a todo este tema de la familia y la participación de la familia, que en definitiva la familia se enfermaba, cuando llegaba esta enfermedad, todos nos enfermábamos juntos y todos participábamos en esta recuperación. Todos nos vamos recuperando y a cada uno le pega distinto. En ese momento hablaba del padre, la madre y los hermanos como le fueron pegando. Y por supuesto que estos son procesos. Y había una pregunta que yo había tirado en ese momento que, bueno, a alguien que tiene esquizofrenia, ¿cómo le preguntamos si está dispuesta a renunciar a las cosas que lo enferman, ¿no? Qué difícil porque de pronto nos encontramos con muchos, y creo que a vos te pasa, hermanos y padres que están en la primera etapa donde estamos en la internación, en
malos procesos de recuperación, la medicación que no llega, o quizás también no el diagnóstico preciso, y nosotros creo que siempre tenemos esa consigna, un diagnóstico preciso que es necesario, es un derecho del individuo que padece esta enfermedad. También, digamos, una medicación, un tratamiento, y todo eso que se pone en el certificado de discapacidad, que siempre digo, es un instrumento público donde ahí las cosas se escriben y el profesional se compromete, pero también nos comprometemos todos, en cierta forma, porque lo que estamos diciendo es que ese individuo padece, en ese momento lo padece, y lo que tenemos que aspirar es que tenga la enfermedad que se llama esquizofrenia, y nada más, que pueda convivir. Y podemos hablar de procesos como, no sé, la rehabilitación, digamos que desde la parte, digamos, de los procesos que hacen a los equipos terapéuticos, ¿no? Debe haber así, podemos marcar un proceso de rehabilitación, una parte de recuperación, digamos, y después finalmente, si todo va bien, la reinserción. Pero yo, como quiero psicoeducar al usuario y de la familia, digamos, el usuario aprende, lo que tenemos que entender es que también del otro lado hay un individuo, una persona que sufre, ¿no? Fundamentalmente, y un ser humano que sufre, que es como todos, no como a veces pensamos los papás, bueno, mi hijo era una cosa y ahora es otra, y parece que hemos perdido aquel ser humano que teníamos antes de que dijera que tenía esquizofrenia, y ahora hay un antes y después. No, realmente, por lo menos en mi caso, ese hijo sigue estando, es el mismo, nada más que creció, y el día que se pudo recuperar, digamos, que pudo tomar conciencia, que pudo aceptar y que pudo quizás asumir su enfermedad. Estamos hablando de una persona que está en un proceso de poder sostener esa enfermedad que tanto le costó, ¿no? De eso que cuando empezó esta enfermedad costaba tanto, que quizás no podía comprender qué pasaba, y quiero sacar las palabras como que acompañan a la esquizofrenia, ¿no? Como, digamos, la psicosis y todo esto. Quiero apartarme de eso y pensar en el individuo. En el individuo que de pronto tenía esta enfermedad y no entendía qué pasaba, ¿no? Que digamos como algo, me suenan las palabras de muchos padres o mismo en mi familia, digamos, algo raro había, ¿no? Algo raro yo tenía, digamos, en ese momento. Algo no estaba bien, algo no estaba bien. Pero eso fue cotidiano, ese no estar bien, eso se fue dando de a poco, digamos, y de pronto, bueno, en algún momento quizás vino un brote y empezamos a convivir con una complejidad mucho mayor. En algunos casos, esta recuperación, el individuo no es en primer momento buena, puede llevar su tiempo, pero también esos estados se van haciendo cada vez más fijos dentro de la persona, y el mundo real se transforma en ese mundo propio, que ese mundo propio empieza a intervenir en el mundo real, digamos. Llamemos los nombres que podamos, bueno, si usted siente delirio de persecución, va a estar perseguido internamente con un persecutor que nunca va a llegar, que quizás eso es lo peor de todo, que ojalá el que lo persigue lo alcance un día, pero nunca va a llegar, y en la realidad tampoco lo va a ver, va a existir, va a pensar que algunos son los perseguidores, pero nunca lo van a perseguir nadie. Y entonces, siempre traté de rescatar a este individuo que, más allá de lo que estaba sufriendo y de los síntomas que tenía, cómo estaba pudiendo sobrellevar esto. Y yo creo que esto es lo que quiero rescatar en esto, porque esto hace la psicoeducación que excede a la familia, porque la familia de pronto estamos del otro lado y empezamos a decir algo le pasa, algo tiene, me trató mal, se enojó, o como algunos en mi grupo, digamos, que dicen, me dijo una frase, a mí también me ha pasado, alguna vez me tiró algo en el computador y me dijo, bueno, porque a vos te gusta el materialismo y no me tenés en cuenta, y siempre pensé que eran frases que eran directamente para herirme a mí, como muchos de los padres que están en los grupos de psicoeducación, o hermanos, seguramente a vos te pasa, que piensan que la frase va directamente a pegarle a ellos. Y no, muchas veces es el interior de ellos que se mueve distinto. Con los años me empecé a enterarme que si bien era pasarme una factura, por ejemplo, esto que decía, de que a mí me interesaban las cosas materiales,
era también ese no poder alcanzar esas cosas materiales que él quería alcanzar, y que realmente no sabía porque se sentía raro, porque algo no estaba bien. Él no sabía si todo eso que su padre, su madre, sus hermanos estaban logrando, él realmente lo iba a poder lograr. Y esto lo digo desde el punto de vista justamente de decir, ¿cómo fui psicoeducando? ¿Cómo se fue psicoeducando mi familia y cómo mi hijo se fue psicoeducando para poder empezar a desenvolver estos temas? Y esto no fue un tema fácil, porque quizás hubo 5 años muy malos, varios brotes en el medio donde no sabíamos que era un brote, nadie sabía de la familia, esto era un caos, digamos, y que aún hoy cuando vienen los grupos, esto pueden ser 5 años, como en mi caso, 10 años, 15 años, que quizás estamos hablando de malos tratamientos, mala recuperación, o que no estamos haciendo todos este equipo, digamos, este equipo que llamamos equipo terapéutico, la familia, todo, una recuperación. Y también vamos a hablar de algunos temas como que nosotros, a ver, y creo que la pandemia nos dio este lugar, que de pronto el COVID no fue lo mismo, esta pandemia no fue lo mismo en Argentina que en Estados Unidos o en Israel, ¿no? Ya se sacaron el barbijo, festejaron, nosotros estamos esperando que termine la vacuna y a ver si un día sacamos el barbijo. Y quiero que se entienda que también nosotros estamos atravesados por estos temas sociales, totalmente atravesados. Y encima a través de la historia, digamos, si queremos averiguar de esquizofrenia, en Grecia también la esquizofrenia se estudiaba, pero en Grecia era importante que el espartano saliera a la batalla, conquistara, y si volvía, volvía arriba del escudo, abajo del escudo. O sea, arriba del escudo muerto y abajo del escudo triunfante. Y seguramente en esa época también se daban estas enfermedades y también las expectativas de las personas que tenían estas enfermedades era ser el mejor guerrero de la época. Nosotros eso lo hemos cambiado por una sociedad de consumo, de una sociedad donde ponemos límites, donde ellos quieren ser quizás esas cosas que no pueden lograr, ¿no? Ese querer hacer, ese poder hacer cosas que van a querer ejecutar y que tampoco van a poder ejecutar. Y acá estamos hablando también de estos procesos que dije al principio, donde de pronto estamos en una conciencia, en una aceptación de la enfermedad y también del asumir la enfermedad, ¿no? En todos estos procesos de rehabilitación. Pero que estos procesos no tienen límite, digamos, tienen un límite pero no tienen fin, por decirlo de alguna forma. O sea, se van a superponer, van a estar todos juntos. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, quizás estamos hablando de una persona que de pronto empieza a aceptar un montón de cosas, pero todavía le cuesta lo que llamamos conciencia de enfermedad, no acepta todavía que, y muchas veces pasa, empiezan a trabajar, empiezan a hacer actividades, empiezan a insertarse socialmente, empiezan a hacer una rehabilitación social, pero todavía siempre viene esa frase que a los papás siempre nos gusta: yo en cualquier momento tomo la medicación, pero no la quiero tomar toda la vida, ¿viste? Y nos vuelve a pegar, nos pega ahí donde más nos cuesta la psicoeducación, digamos. Otra vez la frase célebre de que voy a dejar la medicación, de que no voy a seguir el proceso, y que nos empieza a temblar el alma, porque nos tiembla el alma. Entonces nosotros nos psicoeducamos para que no nos tiemble el alma. Y él se tiene que psicoeducar para poder entender y que en algún momento entienda que a los demás no le tiene que temblar el alma, ¿sí? Y si se fijan, estoy hablando de esto que es psicoeducación, que en definitiva también lo dijo recién Cecilia, que es, digamos, un proceso comunitario, es un proceso que estamos todos incluidos, que de pronto, así como dije, también está incluida la sociedad, el estigma, la estigmatización que ellos sufren, ¿no? Esto de que, bueno, de pronto hay procesos de recuperación donde de pronto ellos se insertan, vuelven con sus amigos, o vuelven a generar una pareja, o vuelven con sus amigos y ya el tiempo ha pasado 5, 10 años, y de pronto vienen las frases esas de los amigos, que son muy amigos y que lo aceptan, y que lo quieren, y que le dan el afecto, y que lo incluyeron, que no importa, hay otros que lo excluyen, pero vamos a aquellos que busquemos lo positivo, digamos, aquellos que lo incluyen, pero de pronto se escapa la frase, ¿no? No estudias nada, no trabajás, no tenés una pareja, el negativismo que siempre esta sociedad también nos entrega, digamos, esta sociedad también donde de pronto
nos transforma en consumidores y de pronto también tenemos que consumir. Parece que tenemos que consumir todas las estructuras, desde tener una pareja, desde tener un buen trabajo, y esto de la meritocracia, no solo tenemos que tener algo bueno, si encima tenemos que ser meritorio, o sea, tenemos que cada día mejorarlo, ¿no? Tenemos que superarlo cada vez más. Entonces, la verdad que si al individuo que no tiene esquizofrenia se le hace difícil sostener este sistema, porque también muchos caemos en este sistema y nos lo creemos, digamos, nos cuesta mucho desestructurarnos de esto, ¿no? Esto, ya que está la frase hoy, esto de aprender, de cambiar el sistema, digamos, de desestructurarnos de las formas que teníamos heredadas. De esto, como digo yo, a veces le digo a mi hijo, tenemos que, a veces yo reconozco los errores de las cosas que quería que él fuera y no va a poder ser porque asumimos que no va a poder ser. Y es así, directamente no va a poder. Alguna vez él quiso ser médico y asumimos que no va a ser médico. Y bueno, esto que llamamos la expectativa cero en la familia, ¿no? ¿Cuál es la expectativa? Cero, ninguna. Entonces, qué difícil es pasar de tener muchas expectativas a que mi propio padre no quiera ninguna expectativa, ¿no? Qué extraño esto, qué cosa difícil. Y que quizás a mí también me pasó. Mi padre soñaba con un montón de cosas mías que yo nunca fui, pero digamos, también en algún momento sentí eso que a veces digo hay que decodificar lo que es el ser lo que mis padres quisieron que yo fuera. Entonces un día empecé a hacer lo que yo quería hacer y dejé de hacer lo que mis padres querían que yo fuera. Ahora esto es inevitable porque todo esto socialmente nos atraviesa. Vuelvo al principio, la sociedad nos atraviesa, la cultura nos atraviesa, la cultura que le damos nos atraviesa, y ellos, los que padecen, los que al principio padecen, porque después con el tiempo tienen esquizofrenia, es una enfermedad, son seres humanos que tienen una enfermedad, como pueden tener una gripe, como pueden tener diabetes, como pueden tener un montón de enfermedades, y creo que esta es la forma de empezar a que ellos se psicoeduquen, ¿no? Empezar a entender que hay otros valores distintos, que de pronto pensar que podés hacer cosas también es posible, y quizás lograr pasión para curar, o sea, que esto es lo más interesante a veces que logran, y creo que hay un video que tenemos en APEF, que sé si, bueno, lo hiciste vos con la gente del taller, y que me parece maravilloso, y creo que lo más importante de ese video, que cuando quieran está disponible en APEF, digamos, es la pasión por curarse, esa pasión que se nota en sus palabras de tener una vida, una mejor calidad de vida, que no importa cómo sea, que no sea la mejor, que no sea él el primero en la lista, que no, pero que sí sea reconocido como un individuo, como una persona, como un ser humano dentro de los grupos que lo van a integrar. Por eso creo que esto que vos decías, ¿no? Que el que tiene que estar enfrente, el par, ¿eh? el par del usuario, esta paridad, esta comunidad, es el elemento fundamental como para que pensemos en un grupo de usuarios, en un grupo quizás de llamarlo de ayuda mutua, ¿no? De poder empezar a encontrar que en los talleres se da, creo que vos compartís mucho más que yo este tema, a mí me ha tocado ir a compartir pizzas con los chicos o comida por ahí afuera y realmente me han conmovido las uniones de ellos porque realmente han logrado apoyarse mutuamente, ¿no? Esto de que encima esta enfermedad y también la sociedad nos lleva al individualismo, ¿no? De pronto el aislamiento es algo en ellos que sale solo, o sea, creo que a muchos le ha pasado, de pronto esto de la cuarentena, a muchos que tienen esta enfermedad, digamos, les pareció fantástico. Total, lo único que le pedíamos es que se quede afuera. Ya no le pedíamos mucho socializar, ir con los amigos, que salga. No se lo pedíamos mucho, que trate de hacer cosas, que haga compras. Entonces ellos se sintieron un poco más habilitados. Algunos un poco más de salir, un poco más, digamos, un poco más de síntomas positivos, quieren salir, quieren estar, y ha sido difícil la pandemia porque, bueno, era muy difícil contenerlos y poder comprender que por ahí el agarrarse COVID podía ser peor inclusive para su enfermedad, que esto costó que se entienda y por suerte se entendió socialmente y por eso se decidió vacunar a las personas que tienen distintos tipos de capacidades. Bueno, igual quería
en principio, acompañarte en esto, y creo que esto de la ayuda mutua, de pensar que en grupo podemos superar cosas, y que todos podemos tener y contagiarnos esta pasión por curarnos, creo que es algo posible, y lo veo posible porque también lo hacemos, y ya después de muchos años de los grupos de padres, creo que una de las cosas que siempre me gustó es que de pronto esos procesos que yo fui aprendiendo, que aprendí en APEF, que aprendí por conocer, esto que vos decías, que no solo termina en el conocimiento, que de la ignorancia pasamos al conocimiento, pero después ese conocimiento hay que aplicarlo, que es muy difícil decirle a alguien que viene por primera vez con síntomas difíciles de la enfermedad, con una mala recuperación, decirle que es posible un camino con calidad de vida. Pero siempre, todos los años, renuevo los grupos y me voy dando cuenta que los padres han entrado y a veces cuando vienen y me cuentan cómo están sus hijos, le digo, pero está bárbaro, está muy bien. Y los padres quieren como, bueno, bajemos la expresión emocional porque para mí con que esté bien y las cosas vayan mejor me siento contento. Pero bueno, creo que es esto, ¿no? Es esta pasión por curarse, que creo que los que tienen esta enfermedad, los que la padecen al principio, como decimos a veces, puede ser que al principio sea un padecimiento, pero tenemos que lograr que sean personas que entiendan que tienen la enfermedad y que esa pasión por curarse les indique un camino distinto. Bueno, era un poco a completar el mensaje, pero creo que se entienda y creo que esto es lo que hay que buscar en los grupos de ayuda mutua, ¿no? Sí, totalmente. Además, me encanta el concepto, esta cosa de pasión por curarse, porque pasión por curarse no es pasión por que la esquizofrenia desaparezca y nunca más esté en la vida, porque eso sería negar directamente. Pasión es pasión por reconocer que todos los aspectos de las personas, que las personas somos, aviso, somos todas multifacéticas, tenemos 8000 características, y ponerle pasión nuevamente a recuperar esas características que muchas veces escuchamos en los grupos de familiares, esta cosa de mi hermano se fue, mi hijo se fue, no sé dónde está, no sé quién es esta persona. Y ahí es donde podemos ver que la enfermedad tiende, disculpen. No, si no voy a mi baño. Perdón. Que lo que hace esta enfermedad es mostrarle a la familia como si la persona se convirtiera en esa enfermedad. Como si la persona ahora solo pudiera ser, y acá voy a usar el lenguaje con el que no estoy de acuerdo, un esquizofrénico. ¿Sí? Lo uso solo para ejemplo, no porque esté de acuerdo. Recordemos que quien domina, domina. Entonces, las familias llegan y yo quiero traer una anécdota que no es mía, sino de mi mamá, porque yo llegué a PEF y mi mamá llegó 4 años después y fue para mí una maravilla, porque ahora éramos 2 en vez de una sola. Y la persona que la recibió, el expresidente de APEF, Luis, le dijo el primer día, y ella no quería volver porque pensaba que era mentira, le dijo, yo te prometo que vas a poder volver a reír. Y mi mamá le dijo, quedó enojadísima, porque dijo, ¿cómo va a decir esto? Mi hija está en su peor momento, ¿cómo me voy a reír si ella sufre? O sea, enojada. ¿Cómo va yo reír con mi hija en este estado? Imposible. Bueno, por suerte no abandonó. Y siguió, y efectivamente, no solo ella, todos volvimos a reír, a llorar, a estar enojados. Ella, mi hermana, volvió a reír, a llorar, a estar enojada. Pudimos separar esta idea de que ella era la enfermedad versus ella es una persona que tiene una enfermedad, como yo trato en general, como la comparación que hace Eduardo siempre es decir, bueno, vos también podés tener presión alta toda tu vida y no vas a poder dejar de tomar la medicación porque la presión alta no hemos encontrado una cura. Podés tener hepatitis y quizás tengas toda la vida que tomar algo para la hepatitis, podés 8000 cosas que podemos nombrar que son crónicas y que no son responsabilidad ni culpa de la persona que las tiene, tener que manejar su enfermedad toda su vida.
no es ni culpa de la persona ni culpa de la familia, aunque entremos a la psicoeducación pensando ambas, ¿sí? Y una frase que a mí me gusta decir es: todos llegamos a la psicoeducación no cuando queremos, sino cuando podemos. Porque hemos tenido muchas familias, o una persona de la familia que llega, no le gusta lo que escucha, porque no está preparada, se va, vuelve años después, 1, 2, 3, 5 años, te dice: yo no sé si te acordás, yo vine un agosto del 2003 y no me gustó lo que escuché y ahora estoy acá porque entendí que lo que estabas diciendo no era que me iba a burlar de la enfermedad, sino que iba a poder tener sentimientos otra vez. Entonces, yo quiero que todo esto que ya sabemos de psicoeducación para familiares, porque ya lo sabemos, hemos incorporado una cantidad de conocimientos maravillosa, lo digo como grupo. Bueno, ahora este conocimiento lo tienen que tener las personas que tienen esquizofrenia. Porque, y acá es donde quizás les invito a hacer como un ejercicio mental, ¿no es un poco injusto que una persona tenga que tomar una medicación toda su vida si no sabe por qué es ni para qué es? ¿No es un poco raro que una persona de un día para otro tenga que hacer caso siempre a su familia, aunque sea una persona de 40, 50 años, y nadie le explique por qué? ¿No es un poco injusto en algunos puntos que ahora no pueda tomar decisiones porque las va a tomar la familia? Que ahí ya tenemos que entrar en otra cosa, que es a veces la familia tiene que soltar un poquito la soga. Otra cosa para otro tema, para otra reunión también. ¿Cómo podemos esperar todas estas cosas que es aceptación de la enfermedad, reconocimiento de síntomas, aceptación de la medicación, si no sabe cuáles son los síntomas, si no sabe qué es lo que tiene que reconocer, si no sabe qué es lo que tiene que estar alerta? ¿Cómo podés ver algo que no sabes que tenés que ver? En la última reunión de pares tuvimos algo muy interesante, por supuesto, el ejemplo voy a hacer yo, donde alguien decía que su familiar estaba muy enojado, y decía muchas cosas, y esta persona salía y cuando volvía había roto todo en la casa y no entendía por qué. Y yo le pregunté: ¿y vos le preguntaste por qué está tan enojado? Me dijo: sí, pero solo me dijo que está enojado y no me puede explicar. Y ahí es donde tuvimos la suerte de poder tener un intercambio en el que pudimos decir: bueno, capaz no tiene las palabras para decirte por qué está enojado, porque nunca tuvo las palabras para decirte por qué está enojado. Por eso también esto está totalmente ligado, y perdón, me voy a disculpar por irme un segundo del tema psicoeducación para usuarios, porque hacemos tanta fuerza para que haya psicoeducación en las escuelas, en los chicos, en los maestros, que son los que primero lo ven, porque están todo el día con ellos, sea virtual o sea presencial, eso no importa. ¿Cómo podemos pedirle a la gente que tenga una vigilancia psiquiátrica, vigilancia en el sentido de estar alerta, ¿no? Si no les enseñamos qué es lo que tiene que ver. ¿Y cómo podemos pedirle a una persona que entregue su modo, su tipo de vida a un tratamiento, a una comunidad, a un profesional de la salud, sin decirle por qué? Y más importante, que esto quizás podemos, por lo menos yo quisiera cerrar lo que voy a decir yo con esto, es ¿por qué creemos que está bien armarle la vida desde cero sin decirle por qué lo estamos haciendo? Que eso lo dejamos como un pensamiento para la almohada. No hay respuesta todavía para eso. Cada familia tendrá que hacer su trabajo interno. Acá nadie reta y nadie echa la culpa. Pero pensemos cuáles son los mecanismos que están puestos en su lugar para que nos sintamos en un lugar tan sobre la persona, sobre el usuario, que le podemos organizar la vida sin consultarle cómo quiere organizar su vida. ¿Sí? Yo siempre, a veces sé que sueno mala onda, y me lo pueden decir, no hay ningún problema, el chat está abierto, pueden decir, qué mala onda que se puso. No me ofende, no se preocupen. Pero acá les puedo decir, yo como familiar también lo hice. Las cosas que hemos hecho como familiares cuando no teníamos psicoeducación no tienen palabras.
pero es hora de analizar, como me encantó cuando Eduardo decía, analizar los sistemas que están puestos en su lugar, que te pide que seas el mejor, el más rápido, el más lindo, el más alto. Bueno, ¿qué sistemas están puestos en nuestra familia que hace que algunas personas sean ciudadanos de primera en nuestra familia y algunas personas sean ciudadanos de segunda en nuestra propia familia? Otra vez, pueden decir que soy muy mala onda en el chat, porque no hay ningún problema. Vengo a ser mala onda. Eduardo, yo ya estoy dispuesta, o sea, para las preguntas o lo que sea. Solo quería agregar, y vuelvo al individuo, vuelvo a la persona que tiene esta enfermedad, que al principio la padece, que la sufre, digamos, pero también, y a veces cuando hablamos de conciencia, yo siempre, me pasa en el grupo, cuando hablamos de conciencia de la familia y conciencia de la enfermedad, yo siempre les pregunto, y tengo así como todos los sábados que nos reunimos, digo, bueno, ¿cómo está? Y todos me cuentan qué hace, ¿no? Entonces, yo le dije, yo pregunté cómo está, no qué hace. Y es una práctica, porque de pronto qué hace o qué hizo o lo que quiere es lo más importante, ¿no? Y a veces digo que la conciencia, cuando dicen no toma la medicación, hay un estado de la conciencia que es ver las ventajas. Yo siempre digo, si le hubiera dicho que tomé esta medicación y no le explico por qué, algo que vos recién decías, no se le habla de la enfermedad, y no le explico por qué, para qué es lo que va a mejorar en él, qué está mal y qué puede mejorar. Y es muy posible que le dé bronca, algo que decía, se enojan, y es muy posible que le dé bronca. Y esto, digamos, lo digo desde una perspectiva de medio empírica, o sea, fue un cambio, digamos, no fue un trabajo mío, sino también de la familia, nuestro, de todos, sino de todos, que teníamos que entender por qué la medicación y para qué era lo que no estaba funcionando bien, que a veces queríamos corregir a las patadas o las piñas o a los gritos, y no se corregía, ¿viste? Esa forma que tenemos de educación heredada, donde lo mejor que había para que el chico tenga límites es pegarle un chirlo y dejate de joder, digamos, ¿no? Bueno, resulta que de pronto el urso ya era grande, era el doble de tamaño, y yo ya no le podía pegar un chirlo y del chirlo no alcanzaba. Entonces, digamos, yo creo que la psicoeducación nos abrió ese espacio, ¿no? ¿Y qué fue el beneficio para él? Porque lo importante es esto, que él pudiera ver las ventajas, los beneficios, las opciones de tomar esa medicación. ¿Qué es lo que él estaba perdiendo y qué es lo que podía recuperar? Siempre en esta idea final, ¿no? De, digamos, empezar a construir esa pasión para curarse, eso de querer estar bien, eso de poder volver no a esa vida que tenía, porque quizás no la pueda sostener de la misma forma, quizás no pueda trabajar, no pueda ser el empresario número 1 del país, el médico más famoso, no sé, o Maradona, ni siquiera podría ser Maradona, no resistiría, digamos. Entonces, pero que son también ilusiones que los padres tenemos así, los papás, las mamás son un poco más conciliadoras en ese aspecto, lo aceptan al nene, pero los papás somos terribles, ¿viste? Tenemos como un arquetipo, y eso que no fuimos queremos que el tipo lo sea. Y se lo ponemos, le ponemos así la etiqueta y la pegamos. Pero bueno, yo creo que se trata de elecciones, creo que también hay que entender que ellos, cuando socializan, como cualquier persona, y vuelvo a que están atravesados por los sistemas sociales, se acercan a un grupo y quieren congraciarse con el grupo, queremos que el grupo nos quiera, y el grupo nos ve, digamos, lo ve así atípico, ¿no? Como digo yo, y acá se habla un poco de la palabra típico, te ven atípico, entonces tenemos que ser un poco más típicos, digamos. ¿Y cómo somos típicos si nos ven como atípicos, digamos, ¿no? Y hay construcciones posibles, yo creo que a veces hay un trabajo, digamos, de recuperación, que es el ir paso a paso, encontrar soluciones de a poco, digamos, y quizás a veces que ellos quieren incursionar en un grupo, me pasa cuando quiere estudiar y todo esto, y de pronto al principio quería ser gracioso para que lo valoren, y yo creo que el tema cambió el día que él empezó a ser gracioso para divertirse él, para poder divertirse dentro del grupo. Y esto lo comento como cambios posibles, ¿no? Como esto que él
que es, digamos, si él hubiera tenido un par en este camino, sus pares fueron sus hermanos, donde de pronto también pudieron incorporarse y pudieron hablar y contemplar y sumarlo en su estructura social también, y eso ayudó muchísimo. Pero él de ¿Para qué poco... Miguel puede hacer ese esfuerzo que hace porque quiere terminar algo, ¿no? Perdón, hay un micrófono que está abierto, ya termino. Y quizás empezar a que ellos empiecen a ser directos y que empiecen a decir las cosas como las sienten y que los demás aprendan a asumirlo. El otro día, y siempre se nos arma el tema del certificado para el colectivero, porque es algo interesante. Digamos, el otro día se habló en el grupo también, porque siempre, y yo lo recuerdo, digamos, antes el certificado de discapacidad se ponía en... Se lo plastificaba, se lo hacía chiquito, se lo plastificaba y el colectivero lo observaba como a ver si esto es verdad, agarraba así, lo observaban. Y a medida que las cosas sociales fueron cambiando en estos últimos tiempos, ya a mi hijo le decían cosas como, por ejemplo, bueno, esto ya se va a terminar, esto que a todo el mundo parece que tiene discapacidad se va a terminar, ¿no? Y bueno, en algún momento también parece que los certificados de discapacidad se regalaban en alguna provincia, se empezó a dar todo este nuevo sistema, digamos, de exclusión. Y hasta hace poco, que me pasó alguien del grupo, digamos, que su hijo, cuando fue al colectivo, el colectivero lo quiso bajar directamente, donde de pronto todo este sistema social, toda esta agresión se está transformando en otras cosas. Y lo difícil que es para ellos asumir esto, porque la pucha, si a nosotros nos cuesta convivir y mañana el colectivero me trata mal y nos empezamos a llevar por delante y nos queremos agarrar a piña, qué difícil que es para ellos poder insertarse socialmente. Por eso, todo esto que comento y que es mucho más amplio, digamos, hay mucho más para hablar en miles de ejemplos, en cómo sienten ellos las cosas. Quiero hablar de un individuo, de una persona que tiene una enfermedad que se llama esquizofrenia, pero que no lo hace distinto a ningún otro ser humano. Y lo único que tiene es una discapacidad por el cual logramos, gracias a las leyes, un certificado de discapacidad que le da derechos. Le da derechos a una persona discapacitada para que pueda hacer valer esos derechos desde la medicación, desde el seguimiento como paciente, como individuo social. Y que ellos tienen que asumir estos roles, y que es parte de psicoeducación, que nosotros, como familiares, podamos hacer aparte esta nueva reconstrucción de vida, este modelo distinto, ¿no? Este modelo, digamos, esta deconstrucción, ahora que todo se deconstruye, así como se deconstruyó el tema de la mujer, y que me parece perfecto, y cómo se desconstruyó el tema de género en los últimos años, cómo de pronto empezamos también a deconstruir este estigma social que también es parte de la familia, es parte de los amigos, y quizás, como vos decías, es parte de la sociedad y de cómo enseñamos a la sociedad a que esta desconstrucción sea posible. Y que es una persona, como cualquiera, que se enferma, nada más. Y una enfermedad que es complicada, que es una enfermedad del cerebro, que sabemos todo, y por eso lo quise entrar en todos los términos técnicos. Digamos, acá está Gargalós, que es profesional, que los sabe decir mucho mejor que yo, y están los psiquiatras, los psicólogos para eso, pero nosotros hablamos, creo que con Ceci hablamos del lado de la familia, del lado de la hermana y del lado del padre, ¿no? Y bueno, en algún momento estaba Susana, que hablaba del lado de la madre también, y que, digamos, yo creo que eso es lo que quiero rescatar, y creo que esto, que es siempre decimos en APEF, nos psicoeducamos para que nuestros hijos se psicoeduquen, y en definitiva lo que hacemos es aprender para que ellos aprendan. Y lo más importante es lo que ellos puedan aprender de su enfermedad, para esto que decía, digamos, para que finalmente puedan tener pasión en la vida, lograr una mejor calidad de vida y pasión de curarse y de estar bien, porque eso es lo importante. Y tener esta idea de la salud como un proceso continuo, ¿no? Como un proceso que puede empezar desde la conciencia, desde la aceptación, desde el asumir, pero nunca dejar de ser un proceso. La salud debe ser un proceso continuo. No termina solamente en la salud mental, sino, como digo yo, en los dispositivos terapéuticos que vamos sumando, los clínicos por los efectos colaterales, el nutricionista si es necesario, y seguir sumando procesos. Y ellos tienen que aprender a sumar esos procesos.
Bueno, es esto, es esta pasión por curarse, lo único que quería transmitir. Y bueno, y te tengo que agradecer porque cuando me propusiste esto realmente era un desafío, porque creo que este nuevo camino de psicoeducación de pares es un nuevo desafío y que me interesa muchísimo, ¿no? Te agradezco. Sí, una Eh, sola cosita antes de que hagan preguntas. Ay, perdón. sí, Cecilia, antes de la pregunta escribía un comentario nada más. Sí. Este, quería darle la palabra a Pedro Gargolov, el doctor Gargolov, creo que Sí. está presente. Ahí está, Pedro, no lo veo. Sí. ¿Qué tal, Pedro? ¿qué Si, tal? bueno, si querés comentar algo y principalmente si nos querés contar cuáles son los próximos eventos del ciclo, que creo que hay Sí, unos sí, días tenemos algunos, ¿no? hay varios, sí, sí, es cierto. Bueno, gracias, Horacio. Eh, bueno, por supuesto, en primer término, resaltar el espacio que le estás dando en palabras, de todas maneras ya venían los hechos, a este ciclo nacional de psicoeducación que en forma virtual se viene dando entre las asociaciones de familiares del país, ¿no? Y anticipando entonces las próximas 3 reuniones, que al menos ya están lanzadas con fecha, temas y expositores, quienes van a participar, son la del viernes 25 de junio, que la va a brindar el doctor Raimundo Mussolini, por ACAPEF, y el tema va a ser diagnóstico precoz y estigma, a las 18 horas. Después, el miércoles 30 de junio, a las 18:30, van a hablar la doctora Weisman, que es de Cava, y el doctor Sarasola, que es de La Plata, sobre, esto es en representación de AFE, ¿no? El consumo de sustancias y alcohol en personas con esquizofrenia, particularmente haciendo un buen énfasis en cannabis, que, bueno, que está tan minimizado el riesgo y que sabemos que es enorme, enorme. Y por último, la tercera reunión es la del miércoles 7 de julio, a las 18 horas, que van a hablar la doctora María Delia Michat, por AFE, y la licenciada Carola Pechón, por GAPEN, de Bariloche, sobre comunicación efectiva en personas con esquizofrenia, ¿no? Bueno, todo esto lo vamos a compartir, por supuesto, con Horacio, que es el que después distribuye la información entre los miembros de APEF, y también con las demás asociaciones de familiares del país, con las otras 9, ¿no? Incluyendo a estas 2, que serían 11. Y por supuesto en Facebook de las distintas asociaciones de familiares, ¿no? Así que bueno, esta era la información que Horacio me dio la oportunidad de comentar. No sé si, bueno, espero que alguna otra familiar o persona haga preguntas. En todo caso, después, si hay tiempo, quería agregar algunas cositas a lo que muy bien nos comentaron Cecilia y Eduardo. Muchas gracias, Pedro. Adelante, Cecilia, perdón. Sí. Saqué... No hay problema. Es para avisar, las preguntas están abiertas. Si alguien no quiere decirla, la puede escribir en el chat. No se preocupe. Lo que sí aviso es que recuerden que se está grabando, así que si van a hacer una pregunta muy personal, también va a quedar grabada. Es para avisar, para que nadie se encuentre con una mala sorpresa, ¿no? Pero recuerden, se está grabando y se hace una pregunta donde ponen el nombre de su familiar o dónde viven o dónde están o algo muy personal, todavía se está grabando. Nada más. Así que si alguien tiene alguna pregunta, quiere usar la herramienta de Zoom de levantar la mano o levantarla en la vida real, o escribir en el chat, está abierto. Marta, ¿puede ser que estás levantando la mano? Sí, dale. Marta, Pues, sí. está Habilita el silenciada. micrófono. A ver. Silenciar. Ahí ¿Ahora? está. Sí. Ahí está. Ahí está bien.
Yo lo que quería preguntar es si hay funcionando algún grupo en APEF de pares. Todavía no. Ujú. Atento a la manera que lo decimos. Todavía no, pero es uno de nuestros planes que tiene que, por supuesto, estar muy bien planificado, porque en general los grupos de pares, que yo no digo que no hay ninguno en el país, eso sería una mentira de mi parte, están dentro de instituciones que ya son de salud mental. Y nuestra idea es darle la vuelta de tuerca de fuera de la institución, dentro de la comunidad, que también haya grupos de pares. Así que no se adelanten, solo todavía no. Ajá. Bueno, a mí personalmente me parece una muy buena idea poder instrumentarlo, porque, bueno, por todo lo que estuvieron hablando. Sí. Creo que también hay una experiencia, Ceci, esto con respecto a los talleres, donde en definitiva también actuaban como grupo de pares. Vos estás mucho más ahí en los talleres, y yo que lo vi desde afuera siempre digo, hoy lo comenté cuando íbamos a comer pizza, me parecía extraordinario porque los chicos habían generado una comunidad y una comunión. De hecho, comenté un video que tenemos donde los chicos hablan y todos se conocían y hablan de cómo extrañan el grupo en definitiva, ¿no? Porque si bien no era un grupo de taller, también era, digamos, una ayuda comunitaria entre ellos, también existía un grupo de par tácitamente implícito, digamos, pero bueno, sí, interesante. Sí, ojalá lo podamos organizar. Ya va a llegar, ya estamos cruzando los dedos. Sí, yo lo que pensaba era que la cuestión de la inserción social, laboral, es muy dificultosa si no hay una psicoeducación, ¿no? Sí, absolutamente. Y además la psicoeducación nos ayuda a saber dónde poner las expectativas. No solo las nuestras, sino las de los mismos usuarios. Y una vez que Claro. están al mismo nivel, trabajamos como equipo. Sí, de eso lo que pienso es que quizás, como decía hoy, hay que deconstruir la forma del trabajo, ¿no? O sea, nosotros tenemos un concepto de trabajo que es que vaya a la oficina, que vaya a un lugar 8 horas, 7 horas, y que quizás ellos no pueden tener comunión con esa forma de trabajar. Pero sí estamos, en lo personal estoy sorprendido porque mi hijo encontró su propio camino, y ha logrado generar un trabajo más independiente. Y de hecho siempre digo, a veces los padres, siempre recuerdo una madre que en alguna conferencia de profesionales también le preguntó lo mismo al psiquiatra que estaba dando la conferencia, y le dijo, ¿por qué no puede tener un trabajo? Y la hija estaba junto con ella y comentó que tenía un trabajo, que ella hacía artesanías y la vendía en una plaza. Y adelante de nosotros, la madre le dice, pero eso no es un trabajo, ¿no? Y fue terrible porque de pronto era de mi grupo y tuvimos que trabajar y deconstruir esa idea del trabajo. Para ella era un trabajo lo típico, ¿no? Esto que heredamos, que hoy decía, lo que heredamos, lo que han hecho nuestros padres nosotros es que yo tenía que conseguir un trabajo que cumpliera con las normas sociales, que fuera todos los días a trabajar. Y la verdad que yo con los años traté de alejarme de ese sistema y afortunadamente pude, digamos, un poco alejarme y decidir qué es lo que quiero hacer. Y bueno, creo que eso también ayudó un poco a que mi hijo empezara a decidir. Y yo creo que esta forma de trabajo es una forma interesante para que se pueda trabajar. De hecho, los talleres de APEF tienen ese sentido, los chicos muchos hacen sus cosas. De hecho, tenemos Ignacio, los que han venido alguna vez y conocen a Ignacio o María, digamos, ellos venían, hacían sus cosas y las vendían a la gente que venía a los grupos, a los grupos nuestros. Y esa es una forma para mí interesante de trabajo. Por eso, digamos, pongamos un trabajo entre comillas, y sí es posible trabajar, y no pensemos cuál es el mejor trabajo. O sea, lo que decía, mi hijo no va a ser astronauta, no va a ser médico, pero tiene posibilidades de ser otra cosa. Y como decía Cecilia, bueno, también es parte de la psicoeducación empezar a ver cuáles son esos valores que nosotros y que ellos también quieren llevar adelante, ¿no?
Creo que pasa un poco por ahí. Muchas gracias, Marta, por tu pregunta. Gracias a vos. Yo no puedo verlos a todos en la pantalla, porque somos más de 25. Así que si alguien quiere hacer una pregunta, puede decirlo en el chat, o puede desmutearse si quiere, y hacer su pregunta. Recuerden que están siendo grabados, otra vez. Si no, como deseen. Bueno, mientras piensan su pregunta, hay algo de lo que decía Marta recién, que me parece que yo en todas las conferencias que me toca dar, siempre digo lo mismo y siempre doy crédito al autor. Atención. El genio de José María, genio, padre en APEF, fundador, él un día, que yo estaba muy colapsada, porque el grupo de pares a veces es muy grande, y vino a acompañarme, a ser de co-coordinador, un genio, dijo una frase que a mí me marcó y que los que ya vinieron se la saben de memoria, pero se las regalo otra vez. Y dijo que él estuvo mejor el día que empezó a desear que su hijo fuera feliz y no que fuera ingeniero. Entonces yo les regalo lo que él me regaló a mí, este conocimiento. Vieron que les di crédito, de que si lo ven a José María van a saber que no se la robé. Pero esta cosa de cambiar la perspectiva, ¿qué es lo que deseo? ¿Que sea un premio Nobel o que se estabilice y deje de sufrir tanto? Bueno, cambiar las expectativas, cambiar, y también eso va a evitar las frustraciones que tantas tenemos en la vida, no solo en la esquizofrenia, en la vida, va a evitar las frustraciones cuando no sea premio Nobel. Porque yo no quiero que se decepcionen de mí, pero yo tampoco puedo ser premio Nobel y tampoco puedo ser arquitecta y tampoco puedo ser licenciada en física, porque no me sale. Y como todos podemos y no podemos cosas, hay que empezar a medir con la misma vara a las personas que tienen esquizofrenia. ¿Por qué les ponemos una vara tan alta? Tiene que ser no solo astronauta, sino el mejor astronauta. No, esa frustración no la necesitamos en nuestras vidas. Otra cosa, Cecilia, mientras que piensan preguntas, por ahí le podemos dar de vuelta la palabra a Pedro, Sí. que quería hacer algunos comentarios, si te parece. Sí, Bueno. y acaba de publicar, los que no ven el chat, todas las fechas que dijo están en el chat, por si alguien no las pudo escuchar bien. Ok. Bueno, gracias. Resaltar lo que se ha dicho con respecto a la psicoeducación dirigida hacia la persona con esquizofrenia, ¿no? Bueno, centrada ya sea en la enfermedad de tratamiento, el afrontamiento de la enfermedad desde su perspectiva como persona que la padece, el autocuidado y por supuesto el empoderamiento, ¿no? Ahora, lo importante es, con respecto a la enfermedad y particularmente al tratamiento y sobre todo a los fármacos, es importantísimo desde luego que pueda, en la medida de las posibilidades y con algunas técnicas apropiadas, algunas veces más fácil, otras menos, otras más difíciles, incorporar la importancia esencial e imprescindible que tiene la medicación, ¿no? Pero sobre todo, lo que es fundamental es todo este concepto de decisión compartida, ¿no? La participación por parte del profesional de la salud mental, en este caso el médico, que es quien prescribe, el paciente y también desde ya la familia, en la toma de decisiones, basado esencialmente en las preferencias del paciente. Cuanto más sepa el paciente de cuáles son los beneficios esperados y los efectos adversos potenciales, es más probable que pueda acordar con el tratamiento que recibe y así mantenerlo a lo largo del tiempo. Y no solo esto, sino también, por ejemplo, a la vía de administración, ¿no? Que sea vía oral o inyectable, una vez por mes, una vez cada 3 meses. Si en la medida que se le plantea claramente ventajas y algunos riesgos de efectos adversos, mucho más probable que
los resultados a largo plazo sean mejores. Y esto hay estudios de todo tipo que lo acreditan, ¿no? Particularmente se habla de que, bueno, cuando se prescriben o se indican, ¿no?, los medicamentos antipsicóticos viejos, muchas veces no se explica adecuadamente cuáles son los efectos adversos de rigidez o, por ejemplo, en el hombre de disfunción sexual. Y claro, eso, miércoles, es un aspecto que si no se le explica adecuadamente y no se toma en cuenta en función de eso las preferencias del paciente, probablemente a largo plazo sea claramente un motivo de abandono, ¿no? De la misma manera que con los nuevos, si no se le explica, bueno, el riesgo del aumento de peso con algunos medicamentos y con otros inquietudes y otras manifestaciones. Lo importante es eso, ¿no? Y la evidencia de la psicoeducación en la persona como en la familia son contundentes, son demoledoras, por decirlo así, ¿no? Mejora el cumplimiento del tratamiento y en función de eso mejora todo, mejora desde disminuye la severidad de la enfermedad, disminuye el tiempo que permanecen con síntomas muy activos, mejoran el funcionamiento social, mejoran otros aspectos, como por ejemplo disminuyen la posibilidad de recaída en las internaciones, etcétera, ¿no? Mejoran el propio control de los efectos adversos, como por ejemplo el aumento de peso, y desde ya cuestiones duras como por ejemplo disminuir la posibilidad de autolesiones, ¿no? Digamos que todo esto es fundamental, ¿no? En fin, eso y muchas otras cosas más, pero básicamente esto era lo importante que quería mencionar, ¿no? Porque en la medida en que el paciente pueda reconocer los síntomas precoces de posible recaída y las estrategias que él mismo puede implementar para intervenir oportunamente, no dejando avanzar el periodo sin tratamiento, que es lo más crítico que puede haber, bueno, mayores chances va a haber de mejores resultados. Bueno, es eso, nada más. Adelante con el resto de los participantes. Y gracias por permitir hacer este comentario. Gracias a vos, Pedro. Sí, quizás recién estaban diciendo en el chat, como que me parece muy bien aclararlo, que en un momento yo creo que dije, y si no lo dije, lo digo, quizás lo pensé, esta cosa de no llegamos a la psicoeducación cuando queremos, sino cuando podemos. Bueno, eso también es para los usuarios, absolutamente, porque no vamos a pedirle, sería muy injusto pedirle a un usuario que está en medio de una crisis que vaya a grupos de psicoeducación, porque en ese momento su tarea es poder estabilizarse, superar sus síntomas o aprender a convivir con los mismos, porque los familiares sabemos que hay síntomas que a veces disminuyen pero no desaparecen, y es una fuerza que hacen los usuarios para convivir con esos síntomas, quizás para toda la vida. Digo, tenemos usuarios en APEF que pueden dar su testimonio cuando se los cite, porque están más que contentos con contar su historia, porque los grupos incluyen también una aceptación. Si yo voy a un grupo, significa que estoy aceptando que hay algo para lo que estoy yendo al grupo. Si yo voy a usar el mismo ejemplo de antes. Si yo voy a un grupo para personas con alcoholismo, entonces estoy aceptando que hay un problema. Si voy a un grupo de personas que tienen alguna dificultad con alguna droga, estoy aceptando que yo tengo una dificultad con alguna droga. Y si estoy yendo a un grupo de psicoeducación para usuarios del sistema de salud mental o personas que tienen esquizofrenia, estoy aceptando que soy un usuario del sistema de salud mental. Entonces, me parece muy buena la aclaración que hay en el chat, eso de, no es que otra vez no es anarquía, es abrir un Zoom y que se maten. No es la idea, para nada, sino es abrir un espacio que sea de ayuda, es eso. No terapéutico en el sentido de que
yo no soy psiquiatra, Eduardo no es psiquiatra, y no pretendemos fingir ni ninguna matrícula, sino dar un espacio donde la gente hable el mismo idioma, se digan las mismas cosas y haya mucha validación de los sentimientos, las sensaciones, y se le brinde a las personas las palabras que les está faltando para expresar todo lo que les pasa. Esa es, pero muchas gracias por aclarar en el chat esto de que, otra vez, no es anarquía. Aviso. Y creo que María Elisa tiene la mano levantada, ¿puede ser? Sí, perdón, Sí. estamos a tiempo. Quería hacer una pregunta al doctor Pedro, que recién estuvo explicando, Gargolov, que recién estuvo explicando lo de la medicación. Yo sé que es un poco pronto, tenemos a nuestro hijo internado y le están, bueno, le dieron una medicación de depósito, ¿no? El alopidol de depósito, porque estaba muy, ¿cómo se dice? Muy descompensado, y es la segunda vez que cae en una internación, y bueno, porque había dejado la medicación. Ahora, me interesó esto de que él explicaba por ahí las consecuencias de seguir siempre con la misma medicación, no sé, de primera generación se llama, ¿no? Esa medicación. Y me interesaba saber que explique un poco más cómo es el proceso, porque en la otra internación le había empezado con el Olopidol y después lo pasaron a olanzapina y Valcote, que la tomó un año y después dejó. Entonces, ahora es un paciente crónico, nos han dicho, y bueno, con la expectativa de que él mejore y que esté bien, porque, bueno, porque lo queremos y porque es hace cosas muy lindas, es músico, toca el piano, la guitarra, y bueno, cómo eso puede verse en el tiempo, el cambio de medicación, ¿no? Y qué efectos, un poco eso lo que explicaba usted hace un ratito, cómo incide, ¿no? Esa es la pregunta. Bueno, a ver, el primer punto es que ¿cuál es el medicamento, la vía, la dosis, el tiempo y demás? Por supuesto son decisiones que tiene que tomar el médico de cabecera, que es el que conoce a fondo el paciente, ¿no? Yo, por supuesto, no puedo, ni debo, ni quiero hablar de casos particulares de su hijo, ¿no? Es decir, yo lo que hago cuando me hacen preguntas de este tipo es digo, bueno, las evidencias hoy en día dicen esto, ¿no? Y repito lo que dicen las evidencias, no lo que yo haría puntualmente en el caso de su hijo, ¿no? Ahora, entonces, con esa aclaración, sí, el medicamento que usted mencionó, el aloperidol, o alopidol, que es la marca comercial oficial del laboratorio que desarrolló el medicamento, es de primera generación y es de aquellos que pueden traer las consecuencias que yo había mencionado en el largo plazo, por supuesto, y otras, ¿no? Como la disquinesia tardía, una serie de movimientos que suelen quedar en forma más o menos permanente. Pero bueno, ese, junto con el suclopentixol, que es otro de los dos fármacos que existen en nuestro país de inyectables de acción prolongada, que se dan una vez por mes, son los antipsicóticos viejos, los que traen estos problemas. De los nuevos, estable, existen solamente dos, la risperidona y la paliperidona. La risperidona se aplica cada 2 semanas, cada 15 días, y la paliperidona tiene la posibilidad de aplicación una vez por mes y también está una presentación de que es cada 3 meses. Y muy probablemente dentro de poco salga una que se aplica una vez cada 6 meses. O sea, sería solamente 2 veces por año toda la medicación específica que el paciente debería recibir. Esto es, y por supuesto, estos medicamentos, los de nueva aparición, tienen posibilidad también de traer sus efectos adversos,
sobre todo, bueno, uno de los más preocupantes es el aumento de peso. No tan importante como con la olanzapina, pero también lo traen. La ventaja, que obviamente tienen los inyectables, es la seguridad absoluta que el medicamento entró, que el medicamento está en el paciente. Certeza que no es posible tener con los medicamentos por vía oral, salvo que se le haga algún análisis para ver cuánto tienen en sangre, y de esa manera sí se puede intuir si está tomando bien o no. Pero bueno, esas son las, no sé, el comentario que puedo hacer particularmente para el caso suyo, ¿no? Yo creo que debería, en todo caso, usted consultar con el médico cuando lo vea y preguntarle a ver qué otras opciones él conoce y usa, porque también eso es importante, ver qué es lo que él regularmente usa, qué otras opciones hay de medicamentos inyectables de depósito. Conoce y usa. Sí, lo que pasa que es muy especial porque como está internado, va a estar, No. me dijo la doctora que es lo más incisivo que había en el momento. Sí, seguro, Y, seguro. y Es así, entonces, no le quepa ninguna duda, y sobre todo, lo que es muy importante, muy, muy importante, es que en general en las internaciones no cubren los medicamentos estos, los nuevos. Las obras sociales no lo cubren porque tienen un costo muy, muy elevado, ¿no? Con respecto al haloperidol, muy, pero muy, muy elevado. Y eso regularmente se utiliza más en tratamientos ambulatorios, ¿no? Pero puede ser que sea así con esta secuencia, ¿no? Empezar primero con un incisivo y después... Pero bueno, eso lo tiene que charlar con el médico de cabecera. claro, bueno, cuando salga. Gracias. Muchas gracias, María Elisa, por la pregunta. Voy a bajar la mano que subiste solo porque así se acomodan otra vez. Ahí está. Los Hay una cuadraditos. pregunta en el chat también, Ceci. Sí, a perdón. ver. No, yo no la vi por eso. Le aviso a la persona que la escribió, la voy a leer. Sí. Mi hijo toma, palpilidona Sí, y me preocupa lo de la difusión sexual. Él tiene 30 años. sí. Esa es la pregunta total. Sí, es aliperidona, que es el medicamento que recién mencioné, que existe una presentación que es inyectable una vez por mes y otra cada 3 meses. También hay de este medicamento por vía oral, pero bueno, obviamente se prefiere el inyectable por razones obvias de simplificar y asegurar el tratamiento. La disfunción sexual está, no se puede, no se puede asegurar que no la presente, pero en muchísimo menor proporción de lo que ocurre con los antipsicóticos más viejos, por ejemplo, el haloperidol o el suclopentisol, o la trifluperacina, por nombrar tres que todavía se siguen empleando, ¿no? Así que, pero bueno, esto se ocurre, en general ocurre empieza a aparecer dentro de los 2, 3 primeros meses de tratamiento. No obstante, insisto en lo mismo, sugiero charlarlo con el médico para que en todo caso, si a usted le preocupa que esto pueda ocurrir, que él, bueno, le haga los comentarios que corresponda o explore, porque el tema de la difusión sexual es uno de los efectos adversos que menos los pacientes le refieren a los médicos, muchas veces por vergüenza. Por eso hay que preguntarlo explícitamente, ¿no? Sí, quería aclarar algo de la difusión sexual, porque a veces, muchas veces, y quizá por experiencia, lo mejor es sumar un andrólogo porque realmente no existe tanta difusión sexual como pensamos. Y es más una idealización que pueden tener que lo que realmente físicamente está pasando. Y bueno, están los andrólogos o los urólogos que muchas veces pueden contribuir dentro de
este conjunto terapéutico como para poder encontrar soluciones. Lo comento como una sugerencia que yo lo sugiero y me ha pasado también porque, digamos, fue una solución al tema de las medicaciones, ¿no? Sí, y una cosa que dijo justo Pedro que me parece muy bueno para agregar es que cuando empezamos con la psicoeducación y empezamos a informarnos, a saber, a leer, a incorporar todos estos conocimientos, vamos a tener también la capacidad como familias, como equipo, le venía diciendo, de también consultarle al psiquiatra cuando da una medicación. Bueno, ¿me puede explicar cuáles van a ser los efectos secundarios? ¿Me puede explicar qué es lo que tengo que estar atenta? ¿Me puede explicar cómo luce si no está haciendo efecto? ¿Y cómo luce si está haciendo efecto? Pero si no tenemos el conocimiento, no sabemos hacer las preguntas tampoco. Entonces, ahí otra vez, la psicoeducación es lo que nos va a dar la palabra para hacer la pregunta. ¿Cómo sé que tengo que preguntar sobre, por ejemplo, si va a subir de peso con la clozapina? Si no tengo idea qué es la clozapina, que puede hacer subir de peso, que puede hacer tal o cual cosa. Ahí, la información sigue siendo nuestra mejor herramienta frente a esta situación, siempre. Perdón. Hay una pregunta más arriba, Ceci. Arriba. Un segundito. ¿Es necesario que encare el tema de su enfermedad o es mejor esperar a que él quiera hacerlo? Asumo que está hablando de cuando decíamos sobre la conciencia de enfermedad. Ahí la encontré, se me había perdido entre los siguientes mensajes. En general, primero, sabemos que el diagnóstico es un derecho de los pacientes. Eso no es algo que estamos inventando, acá no estamos inventando la rueda. Ahora, también hay que pensar si en el momento que se está dando el diagnóstico, a la persona le va a servir para algo. Es medio raro lo que estoy diciendo, y lo asumo, no hay ningún problema. Pero, ¿le va a servir en ese momento si está teniendo un brote que le digan vos tenés esquizofrenia? O quizás le va a servir en un momento que esté más estabilizado y pueda trabajarlo, internalizarlo y pasar por todas las etapas hasta llegar a la aceptación y trabajarlo como la enfermedad crónica que es. Yo siempre, o sea, no hay una respuesta única porque hay tantas esquizofrenias como personas. O sea, todas las personas son únicas, pero hay que pensar, ¿va a ayudarle en este momento? ¿Esta palabra le va a traer alivio? ¿Le va a traer certeza? ¿Le va a traer certidumbre? ¿Le va a responder un montón de preguntas que tiene? ¿O lo estoy usando porque yo quiero que lo sepa para ver si deja de fingir? Cosa que hemos escuchado también. Lo hemos escuchado muchas veces, a ver si ese vago se levanta. También lo hemos escuchado. Entonces, preguntémonos esto. ¿Para quién estamos dando el diagnóstico? Y una cosa muy importante, en ninguna enfermedad la familia dice el diagnóstico. Si yo tengo diabetes, me lo dice el médico. Si yo tengo presión alta, me lo dice el médico. Si yo tengo, no sé, lo que sea, me tienen que hacer un trasplante de páncreas, no me lo dice mi tía, me lo dice el médico. Entonces, ¿por qué en este caso tendríamos que decidir nosotros? Ahí, otra vez, trabajar como equipo. A mí me encanta cuando hablamos muchas veces con Pedro de esta como tríada entre la familia, la persona que tiene esquizofrenia y el sistema de salud, en general el psiquiatra, trabajemos como tríada. ¿Va a servir para la persona? ¿Para quién es? O sea, no hay respuestas únicas porque no hay personas que sean iguales a otras. Pero empecemos a hacernos esas preguntas también, ¿no? Perdón, creo que alguien había levantado la mano y yo me lo perdí. Sí, que dice un número de teléfono, la psicoeducación nos dará herramientas para ello. Totalmente. Totalmente. Sí, no te puedo ver el nombre, 86071, creo que habías levantado la mano. No te puedo llegar a leer el nombre. La miro, pero es una señora. Ah, pero no pasa nada. La computadora de otra persona. Hola,
Sí, no, yo escribí, buenas noches a todos, escribí La psicoeducación nos dará herramientas para ello. Llegará el momento en que podamos hablar con nuestro familiar usuario, eh, el momento justo de poder darle una explicación, buscar un camino lo más diplomáticamente posible para decirle de qué se trata. Es importante lo que vos decís sobre las reuniones de pares, ¿no? Que en ellos, yo creo que muchos se encuentran muy solos. No es el caso de mi familiar, ¿no? Porque ella tiene un grupo, asiste a un centro de día, en el centro de día específico para personas portadoras de esquizofrenia, pero conozco muchas otras personas que están solos y se encuentran no entendidos, no aceptados por sus familiares, por sus amigos, se encuentran completamente solos. Entonces, esto que creo que ustedes están formando, vos, Cecilia y demás, es muy importante. eh, y bueno, es un primer paso en todo esto y me encanta, apoyo desde acá de Córdoba, apoyo completamente eso porque hay mucha gente que se encuentra completamente solo y sola, sole. Entonces, es un gran paso, me alegra mucho. Sí. Sí, y Agrego algo, recuerden, Ceci, sí, perdón, yo lo que creo quería que... ¿sí? vos. No, no, solo quería agregar que es algo que dije hoy, digamos que tomar la medicación solo porque sí, quizás da bronca, si no hay un motivo y un porqué, que muchas veces, lo que vos decías, el profesional se lo tiene que decir, pero quizás también está la familia una vez que se psicoeduca para dar opciones, ¿no? Porque la familia está para crear esas opciones y que ellos elijan cuáles son las opciones que les dan beneficios, que les dan ventajas y por qué. Pero al principio nosotros pensamos que todo es bárbaro y que todo tiene que salir para adelante y a veces no somos buenos dando opciones. Damos las opciones emotivas, emocionales que tenemos en ese momento. Queremos que arranque. Y no es así porque también ellos un poco, les va a costar, se van a abrumar también. Entonces yo creo que hay un diálogo posible donde estas ventajas y beneficios pueden ser escuchados. Pero bueno, hay todo un trabajo en ese aspecto que, como a veces digo yo, frases cortas, palabras cortas, temas concisos, y no meternos en aquello que realmente no podemos manejar. Pero sí, yo, bueno, aporto a que esto la psicoeducación permite porque es lo que nosotros hicimos, en definitiva muchos hacemos, y creo que ha dado resultados, por lo menos. Sí, y una cosa que no hay que olvidarse es que no hay que subestimar a las personas. Si no les damos la información, quizás vayan a buscarla, quizás no. Probablemente la encuentren en internet o hablando con otros, y ahí la fuente que usen puede ser cualquier cosa en el mundo, literalmente, ¿eh? Cualquier cosa en el mundo. Entonces, entre hacer el esfuerzo de darle una fuente, bueno, vos decís, esto está estudiado, tenemos la estadística, los números, es accesible, lo vas a entender, versus cualquiera que puede, en internet puede escribir cualquier cosa, incluso la esquizofrenia son los aliens que bajan y te ponen un motorcito en el cerebro, inclusive eso, yo diría, es un bien que le hacemos, evitarle encontrarse con tantas, vamos a ser finos, tantas pavadas que puede llegar a encontrar, y las va a encontrar en internet. Si toma una medicación, la va a googlear y va a encontrar un montón de cosas. Si hace algo, lo va a googlear y va a encontrar un montón de fuentes que son una pavada. Entonces, antes de que suceda eso y alimente una fantasía quizás delirante o alimente un malestar o alimente el miedo o la incertidumbre, démosle buena información. Que elija también, que elija qué información tomar, cuándo tomarla, cuánto preguntar, hasta dónde, todo eso. Pero evitemos el sitio de los aliens y el motorcito del cerebro, por lo menos. Y ¿Te puedo aparte, hacer una pregunta? sí, solo para agregar algo con respecto a eso, ahora le dejo a María Elisa. Sí. No, eso está bien. Quería agregar algo. Cuando hablábamos recién de si la enfermedad es crónica, y muchas veces la enfermedad
no se va, no se retira, digamos. A veces las voces continúan, los delirios están, las obsesiones siguen presentes, las persecuciones siguen presentes. Y eso es lo que aprenden, es a convivir con esas cosas. Pero ese mundo empieza a ser un mundo que ellos mismos empiezan a negar. En lugar de ser negacionistas en la realidad y que todo está mal, empiezan a negar y a dejar de escuchar esas voces, a ordenar sus pensamientos, digamos, ¿no? Quizás hay un camino que es elegir sus propias batallas, lo llamo yo, digamos, dónde quieren competir, qué es lo que pueden hacer. Pero vuelvo a decir, es un camino posible y creo que de pronto, y creo que vuelvo al video de los chicos de APEF, donde de pronto mostraron que se pueden superar las cosas. Y eso es lo importante, que con el tiempo se pueden superar las cosas. Que a veces nos parece muy difícil, pero que siempre, digamos, no todo es negativo y siempre hay esperanzas, y mientras que haya esperanza, esto es lo interesante, ¿no? De que siempre tenemos que tener esperanza. Los padres a veces nos desesperanzamos muy rápidamente, o nos ponemos emotivamente, de pronto nos dice, voy a leer algo, voy a estudiar algo, y pensamos que vuelve al camino anterior, y no, le estamos exigiendo un camino que quizás no pueda construir o no pueda volver a pasar. Por eso yo siempre digo, nunca se empuja, nunca se tironea, sino que siempre se acompaña. El trabajo de psicoeducación de la familia es acompañar. Si mañana no me pasa, no puede dar un examen, y yo le digo, sí, tenés que llegar, empezó una semana antes, y tenés que dar el examen, ¿cómo vas a hacer? Y por ahí me dice el día anterior, todavía no pude hacer nada, y bueno, y yo le digo, ¿cómo no vas a poder hacer nada? Tenés que hacer, y es imposible que haga, porque él tiene su propia estructura y tiene que empezar a generar su propia salida en eso. Y lo único que podemos hacer es acompañarlo. Acompañarlos para que si fracasa, bueno, el fracaso sea en definitiva la caída más leve posible y que empecemos a construir de vuelta otro nuevo camino. Creo que la idea de esto de pensar de que se pueden superar cosas es un tema que ellos lo pueden hacer posible y nosotros tenemos que acompañarlos, ¿no? En ese camino. María Elisa, tenías una pregunta, un comentario, creo, ¿puede ser? Sí, no, me quedé con lo que dijiste, Cecilia, de que el diagnóstico es un derecho, ¿no? Del paciente. Y pensando en eso, bueno, las experiencias nuestras fueron que la primera vez dijeron que se lo habían dicho, después es como que él no lo tenía claro, un médico le dijo, vos sabés lo que sos, y bueno, y ahí se quedó tan mal, que estuvo un día sentado frente a la pileta, ahí, como meditando, ¿no? Todo eso. Y ahora la médica dice, bueno, todavía no le podemos decir eso porque está todavía, no está bien. Ahora, yo me pregunto, que ella algo le van a decir, porque digo, nosotros no, lo que nos dicen es que los médicos le tienen que decir, me parece perfecto. Yo no quisiera que salga de donde está sin que le digan lo que tiene, porque si no, que cae en nosotros, y nosotros es muy duro tener que decirle eso, ¿no? Absolutamente. Y qué bueno que trajiste esto a colación, porque todo esto, toda esta incertidumbre que vos estás trayendo, Y es terrible. todo esto es parte también de lo que aprendemos en los grupos de familiares, donde también somos pares, los familiares entre nosotros, por supuesto, en los grupos de hermanos y de parejas, en los grupos de padres y madres. También aprendemos los derechos que tenemos como familiares. Podemos pedir que antes de una externación salga con un régimen farmacológico y terapéutico que sea adecuado a su vida y a nuestras vidas. Podemos pedir que se lo trate como un ser humano, antes que todo, pero también que se cumplan con sus derechos, su derecho a un buen tratamiento, su derecho a un diagnóstico adecuado, su derecho a que si el diagnóstico era erróneo, que se dé el correcto, porque puede pasar también. Todas las personas somos humanos, incluidos los psiquiatras y todos los profesionales de la salud mental. Entonces, otra vez, yo me disculpo si estoy siendo repetitiva, pero quiero que se van a llevar una sola cosa hacia esto. La herramienta que tenemos es el conocimiento y la información.
esa es nuestra herramienta. Si nos informamos, por ejemplo, no sé, la ley de salud mental, que no es perfecta bajo ninguna circunstancia, pero que existe, y decimos, bueno, yo voy a leer la ley 26.657 y voy a ver cuáles son los derechos del paciente y el familiar, que así se llama la sección. Ahí voy a encontrar qué es lo que puedo exigir frente a una internación o una externación. Pero ¿cómo voy a saber exigirlo si yo no tengo la información? Entonces Exacto. volvemos a lo mismo. La información es la herramienta, no es algo accesorio. No es algo que aprendemos porque estamos aburridos y no sabemos qué hacer en nuestras casas. La información es la herramienta del familiar y de la persona, de los usuarios, para exigir sus derechos. Sus derechos, estando internados, no desaparecen. No deja de ser una persona por estar internada. Eso es muy importante recordarlo. Entonces, yo lo que recomiendo siempre es hablar muy francamente con los médicos, con los psiquiatras, muy francamente, decir, no podemos afrontar esto, necesitamos esto y esto y esto. No sentirse amedrentado porque somos los familiares y enfrente nuestro hay un profesional. No se amedrenten. Tienen los mismos derechos y tienen mucha sabiduría. No descarten la sabiduría que tiene la familia frente a la ciencia. Esa es nuestra herramienta y nadie conoce a nuestro familiar mejor que nosotros. Nadie, aunque nos quieran hacer creer que ya no lo conocemos o sintamos en el corazón que ya no lo conocemos, nadie lo conoce mejor que nosotros. Usémoslo a su favor. Está bien. Muchas gracias por tu pregunta, María Elisa. Gracias a vos. ¿Tenemos alguna pregunta más? Permiso, voy a ver el chat. Sí, bueno, lo que decía Jorge Geroli, es muy importante la comunicación con el equipo tratante, es fundamental, absolutamente. Absolutamente. Y lo que sí aviso, si estamos hablando de reuniones para usuarios, no estamos hablando de reuniones presenciales, porque no están habilitadas y no sabemos cuándo van a estar habilitadas. Así que porque alguien preguntaba, ¿va a ser virtual? Y en este momento no queda otra opción. Es lo que hay. Cuando cambien las circunstancias, se analizarán nuevas circunstancias. Pero en este momento vivimos en el mundo que vivimos, en las circunstancias que hay. Yo no sé, Horacio, cómo estamos de tiempo, si ya deberíamos redondear. Sí, porque ya es muy tarde, ¿eh? Sí. 8, casi 8:30. Si además de 8:30, no les tiremos porque si no, muy cansador para todos. Y casi cenando juntos, sí. Entonces, si quieren leo la última pregunta que hay en el chat y ya nos podemos despedir bien. Que lo dice Jorge, que no llego a leer todo el apellido. El caso que me ocupa es el de mi hijo de 30 años y lo veo muy angustiado, no solo por su enfermedad, sino porque perdió a su mamá. Y eso lo angustia aún más porque no lo puedo superar hasta hoy, como padre también me angustia. Entonces pregunta si hay algún grupo donde pueda recurrir y canalizar su momento. Supongo que será su angustia o su situación o sus sentimientos. Justamente para eso son los grupos de pares. ¿Y por qué digo esto? En los grupos de pares hay gente en distintas etapas de su tratamiento, su vida, su situación, su lo que sea. Entonces, alguien ya caminó el camino que está caminando otro y puede decirle por dónde pisar y por dónde saltar. ¿Sí? Entonces, cuando Jorge, muchas gracias por compartir tu historia recién en el chat, un grupo de pares, un grupo donde haya personas que estén pasando por lo mismo, en este momento los grupos de pares están, primero, son todos virtuales, recuerden eso, porque los centros de día, hospitales de día, todavía no están funcionando. Pero los que funcionan dentro de hospitales o centros de día, ¿sí? O dentro de hospitales generales quizás. Fuera es lo que estamos planteando que nos gustaría crear, que sea abierto para que todos los usuarios tengan un espacio de compartir su experiencia positiva, negativa, permanente, no permanente, o lo que sea. Pero muchas gracias, Jorge, por compartir tu historia. Yo creo, Horacio, estamos en I-26. ¿Ya estamos? Sí, acá hasta aquí llegamos. Lo mismo, para que sepan todos, esta charla está grabada, ya lo comentó Cecilia, así que si quieren
algún conocido que no pudo estar o alguien que no pudo estar, nos avisa, nosotros le pasamos un link y lo pueden revisar en la charla. Y cualquier consulta, estamos siempre abiertos en APEF, tenemos el sitio, los que ya participan en nuestras reuniones, y quien no, si quiere hacerlo, bueno, pues se refiere al sitio, ahí podemos comunicarnos y pueden participar de cualquiera de nuestras reuniones con gusto, ¿bien? Sí. Así que muchas gracias, perdón. Que no se olviden que en junio tenemos las reuniones de padres, madres, abuelos y todas las personas, segundo y cuarto sábado, reuniones de pares, hermanos, parejas, amigos, segundo y cuarto sábado. La reunión de zona sur es el 19, o sea, el tercer sábado, en este caso es mañana, así que zona sur, atentos ahí a la reunión. La reunión de zona norte se hizo el 10, o sea que si no me equivoco es el segundo jueves, no quiero mentirles. Y bueno, la conferencia de profesionales, además de que es hoy, se hace todos los meses. Así que para pasarles el anuncio parroquial nada más, pero todos los datos están en la página APEF, apef.org.ar, están todos los links, los teléfonos, los horarios y todo. Pero no se olviden, Zona Sur, mañana tienen grupo. Así que no se olviden. Gracias, Cecilia, por los datos. Bueno, les agradezco a todos la participación y serán bienvenidos para las próximas reuniones. Ahora nomás, ya nos anunció Pedro, tenemos 3 reuniones más muy interesantes, así que estemos atentos. Un abrazo a todos.